Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Buena Salud. En esta nueva edición hablaremos del agotamiento emocional y los signos a los que debemos estar atentos para acudir a una consulta. También nos ocuparemos de la importancia de los controles ginecológicos, de mantenerlos para prevenir, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de cuello de útero. Conoceremos cuál es el trabajo del equipo del Servicio de Odontología del Hospital San Martín, que es único en sus características en la provincia. Y finalmente hablaremos de la donación de médula ósea, cómo es el procedimiento que se realiza, pero además en qué consiste esta oportunidad que todos tenemos de salvar la vida de otra persona. Una vez más, ya mismo es tiempo de hablar de buena salud. La sobrecarga de esfuerzo psíquico puede derivar en agotamiento emocional, una problemática que incluso se manifiesta a nivel físico. Y es importante estar atentos a determinados signos para poder buscar herramientas que nos permitan superarlo. Hablamos al respecto con la psicóloga Anabela Martínez. Hola, soy Anabela Martínez, licenciada en Psicología, con especialidad en Terapia Cognitivo-Conductual y Sexología Clínica, y hoy en Buena Salud vamos a hablar de agotamiento emocional. El agotamiento emocional se experimenta como un proceso en donde vamos desarrollando síntomas que tienen que ver con un desgaste mental y la sensación de una fatiga física. Esta fatiga física tiene un proceso que es muy paulatino, no nos vamos dando cuenta. No es solamente una fatiga física que se experimenta desde los músculos, sino que empezamos a tener problemas de visión, problemas de memoria, problemas para retener, problemas para conciliar el sueño, hasta que sentimos una pesadez en los músculos. Las causas del agotamiento emocional tienen que ver con un desbalance entre lo que damos y lo que recibimos. Este desbalance puede ser de distintos ámbitos, sea desde una actividad laboral, desde la crianza, desde el hogar, desde las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, y se experimenta paulatinamente. Los síntomas vienen aparejados por ejemplo, la presencia de distanciamiento afectivo, en donde encontramos como característica el aplanamiento emocional, donde nos vamos relacionando sin tanta motivación, sin tanta frecuencia, sin tanta iniciativa, la irritabilidad, que se manifiesta por pequeños malestares, cambio en el sentido del humor, hipersensibilidad ante la crítica o algunos gestos, cosas que antes no sucedían y ahora son significativas alteraciones. También como síntoma podemos detectar la dificultad para pensar, nos sentimos confundidos, nos sentimos con dudas sobre lo que creemos, sobre lo que queremos decir, sobre lo que pensamos en sí. También uno de los síntomas característicos es el insomnio. El insomnio, pero no por una cuestión física, sino por una cuestión de pensamiento recurrente. El pensamiento recurrente me imposibilita dejar de tener rumiaciones. Tengo un pensamiento y lo repito por todo el día, por toda la noche y no le puedo dar un cauce. También como síntoma, la falta de motivación, lo que hace que cada actividad cotidiana que emprendamos, la emprendamos de una manera diferente, ¿sí? Sin tanto empuje, sin tanta ganas, sin tanto interés, ¿sí? También otro de los síntomas que es muy común es la pérdida de apetito, la pérdida de sentido para realizar actividades físicas, la pérdida de interés como para relacionarme, como para tener relaciones sexuales, como para tener el disfrute. Para tratar el agotamiento emocional, el primer punto sería que evaluemos y realicemos un reconocimiento profundo sobre las actitudes que estamos tomando dentro de nuestra vida cotidiana. Las relaciones que mantenemos, las conductas que hacen que sostengamos este síntoma. Después, cuán liviana tiene que ser nuestra rutina, porque hay veces que nos cargamos de situaciones, conductas, pensamientos, sensaciones que no son sincrónicas con la situación que vamos transitando. La idea de tratar el agotamiento emocional hace referencia a que evaluemos todo lo que vamos sosteniendo en el cotidiano y sobre todo las actitudes que tenemos frente a las conductas, pensamientos y respuestas que tienen los otros para con nosotros. Otra de las pautas para tratar el agotamiento emocional es realizar actividades diferentes. Si bien no es cortar con los vínculos, si bien no es dejar de trabajar, es realizar cada actividad
de una forma diferente. Ya que lo sostuvimos durante mucho tiempo y esto generó un síntoma, podemos sostenerlas pero replanteando el plan de acción, replanteando la forma en la que convoco mis amistades, replanteando la forma en que me encuentro con las parejas, replanteando también cómo llevo a cabo las tareas cotidianas que se relacionan con mi trabajo, con la crianza, con el hogar. Y por último también se recomienda tener espacios propios, ¿sí? Espacios propios de análisis, espacios propios de reconocimiento emocional, ya que este agotamiento viene de un proceso, viene de un cúmulo, viene de una explosión, no es algo que se realizó por un evento, sino que es un proceso paulatino que se va estableciendo y que tiene una manifestación final. Por eso es necesario que por semana, por mes o ante algún evento determinado se pueda hacer un análisis emocional de lo que voy transitando, de lo que quiero elegir, de lo que deseo, de lo que me interesa y de cómo reacciono frente a lo que los demás hacen. Entonces, sumamente importante para que lleguemos a una reflexión, un reconocimiento y que no identifiquemos ya el síntoma, sino que identifiquemos el proceso. El virus de papiloma humano, por sus siglas VPH, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Su detección temprana permite prevenir, por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad grave como el cáncer de cuello de útero. Es por esto que los controles ginecológicos resultan centrales en toda esa cadena de prevención. Hablamos al respecto con la ginecóloga Betiana Fornazari del Instituto San Martín. Yo soy la doctora Betiana Fornazari, soy ginecóloga, acá trabajo en el Instituto San Martín y hoy estamos para hablar sobre los controles ginecológicos en la mujer, específicamente todo lo que es VPH y prevención de cáncer de cuello de útero. Con respecto a los controles ginecológicos en general, que la mujer se realiza a partir de que o empieza a menstruar o empieza a tener relaciones sexuales, dentro de esos controles y los estudios más específicos que realizamos son mamografías a partir de los 40 años y antes realizamos el Papa Nicolau, famoso Papa Nicolau. Entonces, hoy vamos a hacer hincapié con respecto a Papa Nicolau, lesiones que se pueden encontrar, por ejemplo, la gran infección y que es la infección de transmisión sexual más frecuente, que es el VPH o virus de papiloma humano. Esta infección es muy frecuente, se sabe que el 70% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener contacto con este virus. Y lo más importante es que de los 200 subtipos de virus que tenemos, que se presentan, 18 son aproximadamente los más frecuentes y los que están y podemos detectar en lesiones en el cuello de útero. Entonces, tomamos un Papa Nicolau, puede salir alterado y la mujer, se asusta con esto de que tuvo VPH. Entonces, viene la consulta, vemos con otro estudio que se realiza en sucesivo con un patológico que sería la colposcopía, que es mirar con un microscopio cercano como para detectar esas lesiones. Y ahí, si encontramos lesiones o no, podemos hacer una biopsia. La idea de todo esto es que, como el VPH es un virus de transmisión sexual, provoca lesiones que más tardíamente podrían generar un cáncer de cuello de útero. Entonces, la idea de todo esto es buscar esas lesiones, buscarlas en sus inicios para evitar que lleguemos al cáncer de cuello de útero. Dentro de la incidencia en Argentina, 5.000 mujeres por año presentan cáncer de cuello de útero y la tasa de mortalidad es de 1.800 mujeres, o sea, es casi la mitad
de esas mujeres que van a morir de cáncer. Además del Papa Nicolau, también tenemos la técnica nueva, que es la técnica de detección del virus directamente. Es una técnica molecular que capta el ADN del virus y nos dice si la paciente es portadora, o sea, es positiva para alguno de los virus de alto riesgo oncológico. Cuando hablamos de alto riesgo oncológico, quiere decir que son los virus que con más frecuencia están en los cánceres de cuello de útero, ¿sí? Esta técnica molecular sirve no solo para hacer un seguimiento, sino para evaluar luego de un tratamiento por estos virus de alto riesgo oncológico, cómo está la paciente, si el virus se fue o no del organismo. Lo más importante es una infección de transmisión sexual súper frecuente. Las mujeres que lo presenten no necesariamente van a terminar en un cáncer de cuello de útero. Se pueden hacer tratamientos previamente y sí, no olvidar de los controles. Aunque estemos en tiempo de pandemia, los controles son fundamentales para prevenir cualquier tipo de infección o una lesión ya precursora. El servicio de odontología del Hospital San Martín es el más amplio de toda la provincia y por eso reciben derivaciones de diferentes ciudades para tratamientos, implantes, cirugías y cuenta con un área que es única, de estomatología. Lo que allí realizan los profesionales es, por ejemplo, la detección de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, entre otras. Más detalles nos explica Javier Calierni, que es el jefe del servicio. Hola, soy Javier Calierni, soy jefe del servicio de odontología del Hospital San Martín y voy a intentar comentarles la actividad que realizamos dentro del servicio. El servicio es un servicio que es cabecera provincial. Recibimos entonces una demanda de atención odontológica de la zona y también de toda la provincia, en distintas áreas. Cumplimos nuestro rol en distintas áreas de servicios, así es como tenemos áreas o secciones de complejidad y secciones de atención general. La atención general, bueno, es la común a la mayoría de los servicios odontológicos, donde se atiende las urgencias, las necesidades básicas de restauraciones, de extracciones. Y después vamos entrando en algunas actividades o secciones más específicas, como son las secciones de endodoncia, los comúnmente denominados tratamientos de conducto, la sección de prótesis. Después tenemos áreas así un poquito más específicas, como es el área de ATM o patologías de la función mandibular, normalmente denominada ATM. Tenemos un área de estomatología, que básicamente es la patología de los tejidos blandos de la boca, y un área de traumatología y cirugía maxilar. En el área de estomatología, como dije, que básicamente se dedica a tratar de hacer diagnósticos anticipados y no anticipados de patologías que se expresan en las mucosas orales. Tiene distintas facetas y patologías a diagnosticar. Desde las patologías infectocontagiosas, donde podríamos decir que una de las principales son las de transmisión sexual, como es la sífilis, que se expresa comúnmente en las mucosas orales y suele no tener expresión en otras partes del cuerpo. Ese es un porcentaje importante de la población, donde es responsabilidad entonces de los profesionales que estamos observando las mucosas orales poder sospechar ese diagnóstico y intentar hacer el diagnóstico diferencial o el diagnóstico de precisión, para que después las áreas que correspondan lo traten.
ahí ese es el rol que cumplimos. También pasamos por distintas otras patologías, autoinmunes, infecciones de otros gérmenes como los hongos, y hasta llegar a las patologías de mayor importancia, que es el cáncer oral, donde el cáncer de mayor prevalencia es el cáncer del tejido superficial de las mucosas, que es el epitelio, y ese entonces el carcinoma. Tenemos también otras manifestaciones oncológicas como los melanomas, como algunos sarcomas, pero son situaciones más limitadas. La gran mayoría, el 90% de las patologías oncológicas que diagnosticamos están en relación con el epitelio, entonces son carcinomas. ¿Y por qué hago hincapié o puntualizo esto? Porque si es del epitelio, el diagnóstico inicial que podemos hacer es visual, o sea, se ve, está en la superficie. El objetivo nuestro, por supuesto, es poder hacer diagnóstico anticipativo de lo que vulgarmente hablamos de alteraciones que tengan alguna posibilidad de transformación en el tiempo, lo que antes vulgarmente se denominaban lesiones precancerosas. Hoy en día ese término está un poquito dejado de lado porque nos hemos anticipado, estamos hablando no de lesiones sino de desórdenes en las mucosas que puedan hacer presumir al profesional que ahí a través del tiempo puede haber un desarrollo incorrecto, un desarrollo inadecuado, y entonces esas alteraciones del epitelio poderlas controlar, observar en el tiempo o tomar las conductas clínicas o quirúrgicas que corresponda. Nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que el cáncer oral es curable, como todos los cánceres son curables siempre y cuando los podamos diagnosticar a tiempo. Si los podemos diagnosticar siendo pequeños, normalmente la posibilidad de revertir esa situación que dejada de estar en el tiempo puede evolucionar a un compromiso serio y a corto plazo de la vida del paciente, podemos revertir esta situación en forma completa. El trasplante de médula ósea requiere sí o sí de un donante vivo. Es la posibilidad que todos tenemos de salvar la vida de otra persona que se encuentra en un grave estado y sin tener ningún tipo de consecuencias. Lo que sucede en un trasplante de médula ósea a grandes rasgos es la donación de células madres que luego nuestro organismo se encarga de regenerar. Y el procedimiento es tan simple como una extracción de sangre. Hablamos al respecto y para conocer cómo funciona el Banco Mundial con Pablo Sors, que es el responsable de comunicación del Cucayer. Soy Pablo Sors, licenciado en Comunicación Social, estoy a cargo del área de Comunicación y Educación del Cucayer y hoy vamos a hablar de donación de médula ósea. Bueno, la médula ósea es nuestra parte del cuerpo que produce las células de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, tienen una función importantísima. Las personas que tienen un problema en su médula ósea necesitan un trasplante de esas células madre que está dentro de la médula y que producen las células de la sangre, ¿no? Hay varias enfermedades que pueden llevar a la necesidad de un trasplante. Las leucemias son las más conocidas, ¿no? Algunas anemias graves también. La particularidad es que de no ser posible el autotrasplante, que es una de las opciones que primero se tiene en cuenta, tratar la médula del propio paciente y volverla a implantar, y ahí no hay problemas de compatibilidad. La particularidad que tiene es cuando esto no se puede hacer es que necesitamos la médula de otra persona, pero que tiene que ser absolutamente compatible con el receptor. Y esta donación siempre se hace en vida, ¿no? No es como cuando hablamos de donación de órganos que podemos hablar de donación cadavérica, no, esto tiene que ser en vida. Y tiene que ser con una compatibilidad altísima. Entonces, el problema que se nos plantea es, ante cada paciente, encontrar ese donante. Primero se busca en su familia, por estadística hay un 25% de posibilidades de que uno de los hermanos de la persona pueda donarle porque haya recibido de papá y mamá el mismo componente genético, ¿no? Aunque no sean gemelos.
Pero el otro 75% de los pacientes no tienen en su familia su donante y hay que buscarlo en un tercero anónimo, desconocido, ¿no? Por eso los países se han organizado en lo que llamamos el Banco Mundial. En realidad es una asociación de países que todos aportamos nuestros donantes potenciales, que se inscriben en los centros de captación. Ahora vamos a explicar cómo es este sistema, y que ya están llegando a los 40 millones de personas en el mundo dispuestas a donar. Entonces, esa imposibilidad primera de encontrarlo rápidamente la vamos solucionando así. Cuando hablamos de trasplante de médula ósea, hablamos de un trasplante de células madre que están generando la sangre, se llaman CPH, células progenitoras hematopoyéticas. Hay que extraerlas de la médula del donante e implantarlas en la persona enferma, ¿no? Antes se usaba mucho la extracción directa por una punción, digamos, en un hueso del cuerpo, que es la cresta ilíaca, ese hueso redondo que tenemos en la cadera. Hoy esto ya no se usa prácticamente más, salvo que sea imperiosa la necesidad urgente de obtener las células. En realidad hoy el método que se usa es conectar a la persona a una máquina, su torrente sanguíneo ingresa a la máquina que selecciona esas pequeñas células madre hasta que logra cierta cantidad, dependiendo del peso del paciente, de su tamaño, y el resto de la sangre se devuelve al sistema, ¿no? Es un procedimiento rápido, sin ningún tipo de complicaciones. Una persona que quiere inscribirse en este registro tiene que donar una unidad de sangre en uno de los centros habilitados por el INCUCAI en nuestra provincia, ¿no? Aquí en Paraná tenemos dos, el Hospital San Martín y el Hospital San Roque. En el resto de la provincia hay otros 4, en Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y aquí cerca de Paraná en el Sanatorio Adventista del Plata. La persona va, hasta los 40 años es la edad posible para inscribirse. Las condiciones son las mismas que tenemos para donar sangre. Entonces, además de donar esa unidad de sangre, lo que estamos dejando es una muestra para hacer un análisis de compatibilidad que va a ser registrado en ese Banco Mundial, ¿no? A partir de ahí puede ser que nos llamen o que no nos llamen. Eso dependerá si en algún lugar del mundo alguien similar a nosotros o idéntico a nosotros necesita un trasplante. Cuando llega ese momento de que llamamos a una persona porque tiene la posibilidad concreta de donar, se le hacen una serie de estudios y después, si todo está bien, se la traslada hasta el centro de trasplante que va a ser la del procedimiento, y se hace la extracción de esas células, ¿no? Hay unos días previos de una estimulación a que esas células que están dentro de la médula ósea salgan al torrente sanguíneo. Esto se hace con unas vacunas para que haya una gran cantidad de esas células dando vueltas por el sistema circulatorio, ¿no? Una vez extraída esa unidad de CPH, yo hago siempre el gesto porque es un frasquito muy chiquitito, la cantidad parece muy mínima, pero en realidad es lo que necesitamos para sembrar nuevamente células sanas en la médula del paciente, ¿no? El paciente trasplantado tiene que ser aislado completamente porque sus defensas están prácticamente en cero. Entonces durante un tiempo tiene que ser aislado con unas medidas de seguridad muy extremas. Y si esas células sembradas en su médula ósea prenden, así dicen los especialistas para que los demás podamos entender, empiezan ya a generar células sanas en la sangre y el paciente puede ser, eso es lo que esperamos, ¿no? Que el trasplante tenga éxito y que el paciente sea curado, ¿no? La donación de médula ósea nos presenta esta particularidad, ¿no? De que uno en vida puede ayudar a otra persona que está en una gravísima situación. En realidad, la persona que está indicada para trasplante de médula es porque realmente tiene una enfermedad muy grave que lo puede conducir a la muerte, ¿no? Entonces, la posibilidad de ayudar a otro, desprendiéndose de algo de nuestro cuerpo que se regenera fácilmente, porque a veces la donación en vida, por ejemplo, de un órgano refiere, por ejemplo, a un riñón o una parte del hígado, realmente es una parte del cuerpo que nos compromete en cierta medida. En esto es como donar sangre. Nuestro cuerpo la va a regenerar y nosotros estamos dando la posibilidad de que otra persona salve su vida y que comience una calidad de vida absolutamente diferente, ¿no? Así que estimulamos a la gente menor de 40 años a que se pueda inscribir en estos centros captadores
con la idea de que nosotros nos pensamos como donantes, pero quizás en el futuro podamos tener nosotros mismos, nuestros afectos, la necesidad de que alguien nos ayude. Así que este es un sistema solidario, un círculo en el cual podemos ser beneficiarios o ayudar a otros. La pregunta es la misma, ¿no? ¿Estamos dispuestos a ser solidarios? Esta es una de las maneras que tenemos para hacerlo. Estamos llegando al final de esta edición de Buena Salud, pero te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podés encontrar en Instagram. Estamos como @buenasalud_tv. Ahí compartimos fragmentos de todas las entrevistas, efemérides importantes, anticipamos además el contenido de cada programa y te sorprendemos con sorteos. También podés sumarte a nuestra página de Facebook, Buena Salud TV, para compartir todo el material que generamos con el propósito de aportar a una vida más saludable. Y finalmente estamos en YouTube. Nos buscás como Buena Salud TV. Podés revivir todo el contenido de este programa y de los anteriores. Y hasta aquí hemos llegado con esta nueva edición de Buena Salud. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y les dejamos la invitación. Sábado que viene, a partir de las 13 horas, por la pantalla de Canal 9 Litoral, nos reencontramos.